Dios que estás en los cielos y que estás acá con nosotros, te damos muchísimas gracias porque podemos tener un nuevo sábado, porque nos podemos reunir, porque a pesar de la distancia podemos sentirnos en este momento juntos. Por que nos regalas de tener un nuevo sábado para esas cosas que nos agobian, que nos hacen a veces la vida un poquito más pesada. Tú sabes los pedidos que hemos hecho, tú sabes nuestras angustias, nuestros agradecimientos, las cosas que están pasando en este mundo y que personalmente también nos afectan. Te queremos pedir que nos cuides, que nos ayudes a recordar que tú siempre estás con nosotros, que estás con cada una de las personas que nosotros tenemos actos, que aunque a veces se hace difícil las relaciones interpersonales, sabemos que es algo muy importante para nosotros, que es algo que tenemos que seguir cultivando y que tenemos que seguir aprendiendo. Ayúdanos a que cada dificultad pueda ser una oportunidad, un desafío para poder crecer como personas, que podamos ser semejantes a ti, a lo que tú quieres, a tu gobierno, que podamos ser aptos para tu reino. Ayúdanos también a que en este momento podamos estar concentrados, que dejemos las preocupaciones de lado y que podamos concentrarnos en lo que Edu nos va a enseñar, que nos va a dirigir. Ayúdala a ella, que pueda estar tranquila, que pueda tener la claridad y que en este sábado podamos sentirnos en familia y poder de alguna forma sentirnos abrazados. Te lo ruego y te lo pido por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de poner el power, este, quería, empezar contando que vamos a hablar hoy sobre metodología. Vamos a hacer a empezar un pequeño repaso, esa es mi intención, cada oportunidad en la que pueda estar compartiendo un estudio en estos meses que vienen. Mi intención es ir repasando un poquito sobre la metodología. Bueno, y para romper el hielo quería hacer una pregunta. Este, ¿Cuáles serían las bases de nuestra metodología? La Biblia y el estudio de profecía y el espíritu de profecía. Ajá. Líneas Esos sobre serían como, Y las reglas de Miller. ahí Yo está, dije línea sobre línea. ¿Cómo? Línea para sobre Carol línea, parábola. Línea sobre línea, parábolas, reglas de Miller. Bien. Comparar y contrastar, repetir y ampliar, dice Matthew Blackwood. Bueno, esas son las bases de nuestra metodología. Y en algún momento, Parminder planteó toda esta cuestión en el marco de la hermenéutica, ¿no? Y bueno, ¿qué, vamos a estar hablando de esto de la hermenéutica, que es el arte de interpretar. Y primero vamos a ampliar un poquito, darle como un marquito filosófico, y después vamos a ir a lo concreto, a lo que podemos hacer, y también a las dificultades que enfrentamos. Estuve escuchando a algunas personas hablando de hermenéutica y hay a un filósofo argentino, Darío, y no me acuerdo cómo se pronuncia el nombre, y a una doctora en filosofía, María José Ros.
Y, y había unas ideas que quiero compartir, como por ejemplo, la hermenéutica dice, solo se puede ir, con la hermenéutica solo se puede ir hacia adelante reinterpretando algo ya vivido, ¿no? Que es más o menos, ¿le suena? ¿No? Es lo que vamos haciendo. Ir hacia adelante releyéndonos permanentemente hacia el pasado. Ah, genial, ahí está Mica. Y no lo sé pronunciar. No, no me acuerdo cómo está. Ahí en el chat está el apellido de Darío. Eh, y él habla dice, hay como la hermenéutica habla de libros, ¿no? Son libros antiguos, por ejemplo, la Biblia, más que nada, se habla de la Biblia cuando se habla de hermenéutica, pero es más amplio, ¿no? Y la interpretación, ¿no? De esos libros, que esos libros pueden a veces caer en tradición, entonces estamos hablando de una tradición, de una transmisión de la tradición, por lo tanto de una traducción de esa, este, de esa transmisión, y él pone la palabra, por lo tanto, si es una traducción, es una traición. Y entonces a mí me gustó esto porque yo pensaba, bueno, en los idiomas, ¿no? Cuando una persona traduce un libro, eh, este, ¿hasta cuánto podés traducir fielmente y no hacer una interpretación, ¿no? De lo que está ahí, porque tiene que ver con la cultura, la sociedad, el pensamiento de la época, de ese lugar. Y, y pensaba en esto con, con respecto a esto de tomar del pasado y traducir en la época actual lo que nos quiere decir tanto eh, la Biblia como el Espíritu Profecía. eh, en un momento pensamos que solamente teníamos que interpretar la Biblia y no el espíritu de profecía porque nos parecía que era algo actual. Ahora entendemos que no. Ahora entendemos que también tenemos que eh, interpretar el espíritu de profecía, los escritos de Elena. Y, y yo pensaba en, por ejemplo, lo que significa para nosotros ahora la ley dominical, que si ahora en este momento vendría del pasado, mi yo del pasado y me viera dando este estudio, hablando de lo que estamos hablando, lo que significa la ley dominical, por lo menos no entendería, parecería una traición a lo que eh, a lo que en ese momento, años antes entendíamos, o por lo menos la dispensación de Elena, ¿no? Y requiere despegarse, para usar la hermenéutica, requiere despegarse de la subjetividad y amigarse con la objetividad, ¿no? Entendemos, y esto es algo difícil porque ahora que entendemos el tema de los sesgos, nos damos cuenta lo difícil que es. Bueno, la palabra en sí nos remite a ese Dios o semidios, depende de la persona, a veces hablan de Dios, a veces semidios, Hermes, que traducía los mensajes de los dioses a las personas, ¿no? Y la doctora en filosofía, María José Rossi, dice eh, porque dice que la hermenéutica es devolverle la vida a un texto y hacer que ese texto nos hable de nuevo.
ahora sí, vamos a ir al PowerPoint. Ahí está. Bueno, vamos a estudiar sobre metodología entonces, la primera parte. Vamos al siguiente slide. ¿Qué es la hermenéutica entonces? La hermenéutica es la teoría y metodología de interpretar texto. Y como dice María José Rossi, devolverle la vida, ¿no? Este, que nos hable de nuevo. ¿Qué tiene ahora para decirnos? La hermenéutica es el arte de la interpretación, explicación y traducción de la comunicación escrita, la comunicación verbal y ya secundariamente la comunicación no verbal. Su rol de constitución moderna es el de comprensión de textos escritos importantes. ¿Mm? Y hay una frase que apareció ahí en Wikipedia que me gustó que dice, es alcanzar a comprender a le autore mejor de lo que ella misma alcanza a comprenderse. Es alcanzar a entender mejor de lo que en ese momento comprendió cuando escribió, ¿no? Y eso me parece muy interesante, me parece que o queremos o intentamos hacer. La próxima. Bueno, hay dos términos que se usan, que se intercambian como si fueran uno, que son hermenéutica y exégesis, ¿no? Y dice, exégesis es explicar, extraer, interpretar objetivamente. La exégesis tradicional requiere lo siguiente: análisis numérico de variables y cuantificación de modelamientos, análisis de palabras significativas en el texto, en el marco de la traducción, examen del contexto general histórico y cultural, confirmación de los límites de un pasaje y finalmente examen del contexto dentro del texto. Vamos a la próxima, ¿no? Y bueno, eso es lo que, si vemos ahí, eso es lo que hacemos. Y en general, si bien se usa para un montón de cosas, este, se usa como eh, de alguna manera nace con la interpretación o se usa más con el tema de la Biblia, ¿no? Estamos así, digamos, se ha escrito más sobre hermenéutica a partir de los textos bíblicos. Em, la regla, vamos a ir a un ejemplo que es la regla cuarta de Miller, ¿no? Y dice, ¿alguien lo quiere leer? Regla cuarta de Miller, Yo lo ahí leo. está escrito en el... Vale, gracias. Para entender doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea saber. Entonces permita que cada palabra tenga su influencia de vida. Y si puede formar su teoría sin una contradicción, no puede estar en error. Cuando ustedes, ¿qué les pasa cuando ustedes leen esta regla? ¿Les parece como difícil o les parece eh, que es como eh, algo que nos soluciona la tarea, digamos? Como, bueno, como que tomamos la regla y enseguida la podemos poner en práctica. O sea, ¿es fácil o es difícil? A mí me parece re difícil. O Ajá. sea, por lo menos como que requiere mucho esfuerzo, dedicación. Porque primero, o sea, reunir todas las escrituras, que cada palabra tenga una influencia. Y después formar una teoría sin contradicciones, como que son muchos elementos. Tal cual, creo que el que lo ve sencillo quizás está sujeto a su subjetividad de que quiere alcanzar, comprobar su teoría, más que tomarse el trabajo.
Genial. También porque las contradicciones pueden ser sencillas y a simple vista o pueden ser más complejas y profundas. Por ejemplo, se me ocurre lo contradictorio que es pensar que Dios es un Dios de amor, pero que quema a la gente por milenios en el infierno. Hay contradicciones que son como mucho más complejas, capaz de manera ideológica o más de manera que apela a nuestros sentimientos o a nuestra naturaleza humana, que también son contradicciones, y que cuando las vemos en textos comparados, cuando estamos haciendo un estudio sobre qué pasa después de la muerte, capaz no, y no lo identificaríamos como una contradicción a primera vista, pero lo es. Ujú. Perfecto. Bueno, tenía unas preguntas, pero las han, ¿cómo es? Las han contestado antes, ¿no? Eh, Vamos entonces a... tenía la pregunta, ¿por qué cometemos grandes errores? Bueno, lo contestaron, porque es difícil, es necesario práctica, ¿no? Es necesario ponerse a sentarse y ponerse a estudiar y reunir y, bueno, tiempo y hace falta práctica. Em, entonces queremos estudiar un tema y vamos a la inspiración, ¿no? Para contestar nuestras preguntas y nos encontramos con estos problemas, con estas dificultades que recién plantearon. Y, por ejemplo, vamos a plantear de otra manera, a ¿no? Primero, vamos a la otra diapo. Primero, al querer reunir todos los textos, nos encontramos con el problema de la cantidad de información, como dijo Luis recién. Por ejemplo, a veces no hay información. ¿Y a qué temas se les ocurre que no hay información? ¿O que hay muy poquita información? El aborto. Bueno, primero que no hay el aborto. Perfecto. En el espíritu de profecía, mm, casi que podríamos decir que no hay, ¿no? En la Biblia quizás se habla, pero no en las condiciones con las que con las perspectivas que necesitamos. Bueno, muy poca información, por ejemplo, la segunda resurrección, y mucha información en, hablando del Espíritu Poca Santo. Ahí, información, muy poca información se me ocurre temas como, por ejemplo, la homosexualidad. muy poca, ujú, poca y sesgada, diría. Em, Mica dice leyes ceremoniales, mucha información. Ujú. Entonces, no, ¿y qué pasa cuando tenemos mucha información en algunos temas? Aparecen mm, muchas aparentes contradicciones, por lo menos, ¿no? Mm, ahora vamos a ¿Alguien quiere aportar algo más? Si no, vamos a otra diapo. Bueno, segundo problema, leíste 10 textos y uno es contradictorio, contradice los otros 10. Tenemos que leer cada pasaje en su contexto, especialmente el que está en contradicción, y el contexto tiene que ser interno y externo. Y cuando hablamos de contexto interno, bueno, esto es un repaso, ¿no? Creo que sabemos de qué, pero lo vamos a decir igual.
Por ejemplo, si tomamos el versículo 6, leemos los 5 anteriores y los 5 posteriores, 3 o 5 posteriores. Si queremos hablar de un capítulo de la Biblia, entonces tomamos el capítulo anterior y el capítulo posterior. No sé si me equivoco, me corrigen. Cuando hablamos del espíritu de profecía, tomamos un texto, un párrafo del espíritu de profecía. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hablando del contexto interno. ¿Quién quiere contestar? Leer el capítulo, capaz. ¿Cómo? No escucho. Leer el capítulo, digo. Leer el capítulo, podemos leer el párrafo anterior y el posterior, y también leer el capítulo. Eh, y en el estudio, este es un repaso de un estudio que hizo Parminder hace 4 años. Él hacía referencia a que al contexto externo. ¿Qué significa? Significa hacer las siguientes preguntas. ¿Para quién fue escrito este texto? ¿Cuándo fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿Y cuáles eran las circunstancias que acontecían en ese momento cuando se escribió ese texto? Vamos a la otra. eh, Ahí está. Bueno, el tercer problema o lo que debemos hacer es buscar el principio, ¿no? Estamos, y eso es algo que si bien lo sabemos, lo entendemos, no sé, a mí me resulta, a veces me sigue resultando difícil. Y creo que me pasa eso, y creo que por lo menos a las personas que nos pasa, tiene que ver con los años que estuvimos dentro de la adventista. Tengo que luchar. Cuando agarro un pasaje, lo primero que se me viene lo primero que viene es lo que hacía años anteriores, antes de conocer el mensaje, que es que ese pasaje me hable a mí personalmente. Es algo que, eh, porque a veces, eh, digamos, como una primera barrera, digamos, si lo que quiero hacer es buscar el principio, si lo que quiero hacer es poner en práctica la hermenéutica. Em, y esto, ¿qué pasa? Eh, Nos hace, en la vida cotidiana, nos hace vivir con dogmas y normas que en este momento eh, estamos todo el tiempo preguntándonos, ¿no? Eh, ¿Cuál es el principio? Pero antes, inconscientemente, creo que a mí me pasa, y es con lo que estoy luchando en este momento, es ese dogma que te aplasta y que no te deja vivir. ¿Y por qué me parece a mí eh, que me pasa? Bueno, porque por la sociedad que vivimos y por cómo estuvimos interpretando lo que Dios nos quiere decir muchos años. Bueno, y cuando aplicamos un principio se convierte en norma. Esto es, o en precepto, y muchas veces encontramos en la Biblia ejemplos, ¿no? De ese principio. Y es necesario poder distinguir. Vamos a la otra. Ahí está, gracias, Agus. Bueno, resumiendo, la hermenéutica es el estudio de comprender lo que significa lo que leemos. Guillermo Miller nos da 14 reglas
Y aquí recién las hemos resumido en 3. Entonces, necesitamos entender toda la información y cuál es el problema, ya lo vimos, lo vamos a recordar ahora. Segundo, necesitamos entender el contexto. Tercero, necesitamos distinguir entre principio y norma o aplicación. Vamos a la otra diapo. ¿Y cuál es el problema? El problema es tener la cantidad ideal de información. El segundo problema que tenemos es el mal hábito de olvidarnos de lo externo, del contexto externo, ¿no? De buscar en la cultura, en ese momento que fue escrito, este, en la sociedad de ese momento. Y aunque no es algo fácil, y tendemos a centrarnos entonces en lo interno, que nos lleva mucho trabajo, porque lleva trabajo en lo interno, ¿no? Tiempo, digamos, de descifrar. El tercero, cuando leemos un consejo, es necesario entender si esto es un principio, una norma o simplemente aplicación, y si es necesario encontrar el principio, ¿no? Y si es necesario encontrar el principio. Bueno, ¿cuál es el problema? Que no es fácil, ¿no? En general no es fácil y se necesita práctica. Por eso se habla de que la hermenéutica es un arte, porque es una cuestión de práctica. Y bueno, y con la intención de este estudio era poder animarme y animarnos a que podamos practicar. Y aunque es difícil, podamos este, volver o seguir, no sé la vida de cada uno, pero a practicar el arte de la hermenéutica. ¿Alguna acotación? ¿Una pregunta para el grupo? Porque no sé si la voy a poder contestar. No, Edu, creo que se entendió bastante y está bueno volver a repasar esto, porque muchas veces que me acuerdo de algunas clases pasadas, cuando íbamos a un texto bíblico, como que le queremos poner capaz nuestra intención o lo que hoy sabemos y no poner las cosas capaz en su contexto. Y también me acuerdo de que a veces nos costaba, ¿no? Poder ver tanto el espíritu de profecía como la Biblia, a veces como realmente fue, ¿no? Esto de que vivían en una sociedad patriarcal, que las personas tenían o no entendían em, la igualdad. Entonces, a veces nos chocamos con algo que nos es incómodo porque tenemos una creencia muy arraigada y capaz la hermenéutica, hacer la práctica, también nos quita, ¿no? Ese sesgo que podemos llegar a tener o esa creencia arraigada que tenemos que desprender de nosotros. Así que nada, me parece como re importante y súper útil lo que estamos repasando. Edu, Bueno, sí. te habla. Sí, yo tenía una pregunta. Lo que escuché la semana pasada de Diego sobre los reels que normalmente se ven en redes sociales que llevan información, ¿no? Mm, Y bueno, nosotros también creo que escuché por ahí que dejamos de hacer videos cortos porque era malo. Yo quería ujú. saber en qué afecta, o sea, cómo afectaría esos videos cortos
de la verdad presente que nosotros mostramos. Esa era mi duda. Yo puedo tomar la pregunta. Eh, dale. Una de las razones, lo que estábamos hablando, Mati, ¿te acordás? En esa clase era esto de la importancia de entender la verdad, que la verdad siempre es más compleja, que las simplificaciones, especialmente cuando se usa el cerebro rápido y van en línea con una cultura más hegemónica, tienden a, nos hacen caer en errores y es porque nuestro cerebro a veces no se quiere esforzar, porque gasta menos energía si confirma lo que ya cree. Y es una de las estrategias que nosotros vemos que ha usado Satanás para malos propósitos, ¿no? Las propagandas y los videos cortos en Facebook, etcétera, por ejemplo, en la campaña de Trump, apelar a los prejuicios de las personas y al cerebro rápido de las personas para lograr poner en la presidencia a una persona que, que no era representativa de buenos principios. Eh, no solamente tenemos que enseñar algo distinto a nuestro lado contrario, sino que también las herramientas que usamos son distintas. Nosotros, cuando queremos apelar al cerebro lento, a que las personas reflexionen, a mostrar que la verdad es compleja y tiene sutilezas, por ejemplo, cuando estudiamos la historia y vemos que algunos de los próceres que nosotros marcamos como parados del lado correcto en la historia, también eran muy racistas o eran muy antifeministas, eso nos puede confundir, pero la verdad está llena de matices y de grises y nosotros necesitamos entender toda esa complejidad y no puede ser transmitida de manera breve. Entonces, para que realmente la entendamos, tiene que ser transmitida con la metodología, con las explicaciones, dedicarle tiempo de consideración y reflexión para que realmente produzca en nosotros su efecto deseado, que es que nos cambie el corazón y que podamos entender. Eso no se puede lograr en menos de una hora a veces. Y haciendo referencia al estudio, ¿no? Todo lo que habló Agus recién tiene que ver con la hermenéutica y la hermenéutica precisa un texto, ¿no? Si bien es más amplia, pero en nuestra metodología necesitamos siempre un texto, ya sea la Biblia, el Espíritu de Profecía, la Biblia y el Espíritu de Profecía. Y cuando hablamos de información actual, la corriente de información de la cual bebemos actual tiene que ser un texto para poder realmente comprender y usar la metodología, ¿no? Eh, bueno, eso quería agregar. ¿Algo más? Si no, vamos. También, Edu, ¿puedo agregar? Sí. La importancia de leer. Si bien hay muchas personas que no tienen esa capacidad, las personas que sí la tienen, que deberíamos explotarlas y recomendar que las personas lean ciertas fuentes, eh, ayuda a desactivar la respuesta rápida del cerebro, porque en la intimidad, cuando puedes reflexionar, cuando estás vos solo sola, lo que pasa es que justamente se presta a esta reflexión. Muchas veces cuando estamos intercambiando verbalmente o estamos interactuando con una pantalla, se activa más nuestro cerebro rápido. Y recomendar que las personas lean algo y enseñarles a cómo leer es de suma importancia para poder cambiar las opiniones y las ideas. Edu, Sí. pensaba en que cada vez que hay una línea de reforma se abre nueva información y nos obliga a analizar todas las respuestas que se daban en el pasado y a darnos cuenta que tenemos respuestas que antes no había. También nos da información para corregir respuestas que estaban escritas pero que estaban mal. Nos permite corregir preguntas que antes hacían y también nos permite generar preguntas nuevas que nunca se habían generado. Y todo eso requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo
y no puede ser simple nunca. Así que me sumo a eso de que hay que mirar al pasado, no solamente con las preguntas del presente, sino entender cuáles eran las preguntas que se hacían en el pasado y darnos cuenta de que muchas de esas preguntas también estaban mal. Por ejemplo, cuando vemos a los discípulos, casi todas las preguntas que le hicieron a Jesús estaban erradas, la pregunta estaba mal. Entonces, eso no puede ser algo que se haga de manera rápida, requiere tiempo y esfuerzo. Bien. Em, y bueno, pensaba en la ansiedad que une vive cotidianamente y poner la metodología en práctica requiere eh, bajar la ansiedad porque, porque quizás sea el remedio para la ansiedad, porque requiere tiempo, paciencia y, y bueno, este, y las respuestas no van a venir de manera rápida, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados en estos tiempos. Bueno, ¿algo más? O si no, cierro con una oración. Bueno, voy a orar. ¿Está bien? Amada de Sí, Dios que moras en los cielos, te damos gracias por este estudio, por poder reunirnos, hablar de tu metodología, de tu palabra. Quiero pedirte que nos des el Espíritu Santo, que podamos bajar nuestra ansiedad y poder cada día practicar el arte de la hermenéutica. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.